Saludos, bienvenido a esta clase sobre chartismo y cómo identificar zonas o, bueno, más que zonas, cómo identificar figuras en el gráfico. Figuras chartistas, supongo que ya sabrás lo que son, porque cuando uno se introduce en esto del trading, sobre todo te hablan mucho de los hombros cabeza a hombro, ¿no? Y de que son figuras muy, digamos, fiables a su ruptura, son fiables sobre todo en time frames superiores, ¿vale? En time frames superiores. Pues no sé, H4, ¿vale? Diario o mensual, semanal, ¿de acuerdo? En fin, bueno, esto sería un minuto, en fin. Bien, ¿qué es lo que pasa con el chartismo? Pues pasa lo que con todos, absolutamente todos los métodos, ¿no? Y es que muchas veces, y en esto interviene la paciencia muchísimo, es que un hombro cabeza a hombro en muchas ocasiones no te da tregua cuando el neckline se rompe, no te da tregua de entrar, ¿vale? Porque normalmente nosotros necesitamos un retroceso importante para que si el precio decide caer, pues me dé en la entrada al menos un 1 a 3 o un 1 a 2, pero al menos una entrada que me pueda beneficiar yo de más ratio que tenga el stop, porque se supone que, según nos comentan en el chartismo, cuando estas figuras se rompen, te tienen que respetar un target similar al de la cabeza, a la distancia que hay desde la cabeza hasta que, desde que se rompe el neckline hasta que te dé ese objetivo. Y esto va a pasar en muchas ocasiones que se va a cumplir, evidentemente. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los triángulos. Triángulos alcistas que se te forman en una tendencia alcista, sobre todo cuando es direccional, y que cuando rompen, lo lógico es que te den el target, que te dice todo el mundo, que es ese target, que es la base del triángulo, o lo que es la gran parte del triángulo, la mayor parte, la abertura, digamos, del triángulo, te la tiene que replicar a su rotura. Y esto también se va a cumplir en muchas ocasiones, ¿vale? Bien, otra figura sería, por ejemplo, el diamante, ¿no? El diamante, en una tendencia alcista muy marcada, suele ser una figura que en vez de romper como hombro cabeza a hombro, se queda como, digamos, con una figura similar a esta, ¿no? No sería tan así porque normalmente lo que hace un diamante es hacer algo como esto, de manera que tenemos siempre un movimiento del interior del diamante que a su ruptura, que normalmente rompe en favor de la tendencia, a su ruptura debe de replicar, ¿vale? Debe de replicar toda esta distancia del medio del diamante. Y eso también se va a cumplir. Bien, otro ejemplo sería que cuando un canal, bueno, no sería este el mejor dibujo, pero si yo dibujo un canal bajista de una tendencia alcista, cuando ese canal se rompe, me tendrá que replicar lo que es el ancho de ese canal, ¿no? Y esto también se va a cumplir en muchas ocasiones. Bien, así me podría tirar con todas las figuras que nos enseñan en el chartismo. El megáfono también, porque el megáfono, si bien en el chartismo te dicen que se suele cumplir en favor de la tendencia, también te dicen que no es tan seguro porque el megáfono es una figura que normalmente no saben para dónde va a romper. ¿Vale? Quédate con esto porque esa es la única figura de la que dicen que no saben para dónde va a romper con tanta exactitud como con las demás. ¿Vale? Pues viendo esto, quiero que veamos ejemplos de estas figuras que se rompen y que, bueno, pues algunas vas a ver que dan su target y otras vas a ver
qué comportamiento tienen y por qué se comportan así. Vamos al gráfico, pasamos al gráfico y lo vemos. Mira, voy a enseñarte un hombro, cabeza, hombro de vuelta, que evidentemente cuando nosotros tenemos un boss alcista, ya te he enseñado en las clases anteriores, que después de un boss alcista, si no vemos otro boss igual o parecido, tenemos que buscar entre 3 y 5 continuaciones cuando la tendencia está muy extendida. ¿Vale? En este caso nos da 5 continuaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, antes de que se dé la vuelta. Pero esto no se contempla en el chartismo. Yo sí. Lo que se contempla en el chartismo es solo y exclusivamente que la figura se forme, ¿vale? Nosotros tenemos además esa pista de donde el precio se nos puede girar, pero en el chartismo únicamente piden que la figura se forme. Y yo voy a hacerte a modo de backtesting cómo haría un chartista a la hora de ver o visualizar o prever que puede estar formándose un hombro cabeza hombro. Fíjate en este movimiento del precio, que todavía evidentemente no sabemos que se va a formar ningún hombro cabeza hombro, y fíjate lo que va haciendo el precio. Tú ya lo sabes porque ya lo has visto, pero quiero que veas que si estamos en el mercado real, el precio se nos va a ir moviendo a partir de aquí, no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Bien, veo que se me ha roto el neckline, porque fíjate dónde estaba el hombro derecho o el izquierdo, el derecho según miras la pantalla. Bien, se me ha roto el neckline y yo veo que efectivamente el precio, bueno, pues se va a caer, con lo cual, pues me meto a la ruptura del neckline, ¿no? Pero el precio, fíjate cómo viene a sacar los stops de la gente que se ha metido de manera agresiva a ese trade. ¿Y por qué digo agresiva? Porque en muchas ocasiones te vas a encontrar que no te da ese retroceso y se te cae. Entonces tú, para no perderte en un trade que se supone que va a dar un recorrido muy potente, entras agresivo, entras cuanto que ves la rotura. Y en muchas ocasiones también vas a perder en la primera entrada, porque lo más normal es que el precio haga algo como lo que acaba de hacer aquí, que es que cuando uno se mete de manera apresurada, habiendo visto ese hombro, cabeza hombro, formarse, vuelvo a pintarle para que tú lo veas, hombro, cabeza hombro que se rompe, que rompe su neckline, por lo tanto, la gente que se mete en la ruptura, para obtener un 1 a 1 y pico, que se debe de obtener para muchos traders, porque tiene que ser siempre un beneficio superior al stop, pues lo que hacen es situar su stop ahí, sobre ese máximo que ves, y colocar el profit en lo que es el target de la cabeza, del hombro, cabeza, hombro. Fíjate. Ahí. Entonces todo el mundo está esperando a que el precio les llegue ahí. Y el stop les permite un ratio de un 1 a 1 y pico, casi 2. Por lo tanto, ellos, los grandes, saben perfectamente que ahí hay stops, con lo cual van a venir a robarte tu dinero. Y una vez que te roben el dinero, o llámalo que te quiten el dinero, llámalo manipulen, llámalo como quieras, entonces se va a cumplir la figura tan esperada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, pues que si nosotros operamos este tipo de figuras, tenemos que tener el stop por encima. Y nuestro target no va a ser de más de un 1 a 1. Por lo cual nosotros, este tipo de figuras, salvo que sea una figura de un time frame, como en este caso semanal, y lo estemos vislumbrando y podamos incorporarnos en time frames inferiores, que eso se puede hacer, no vamos a operar este tipo de cosas, porque yo con un stop tan apartado de tantos pips, teniendo en cuenta que incluso el movimiento a la mitad, vas a ver que en muchas ocasiones se me da toda la vuelta para sacar altos o venirse prácticamente a mi zona de entrada, arrancándome el stop si yo he hecho trailing stop,
Pues evidentemente nosotros no lo vamos a operar como todo el mundo, ¿de acuerdo? Mira, quiero enseñarte más ejemplos de por qué estas figuras suelen ser, efectivamente, se cumplen, pero suelen ser engañosas cuando la gente está no cultivando la paciencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces pasa esto otro. A ver si te sé enseñar el hombro, cabeza, hombro, que me parece que está en diario y que cuando se forma no da ningún tipo de tregua a entrar. Fíjate, date cuenta de este retroceso, que es una tendencia correctiva, que ya sabes que después de una tendencia correctiva lo normal es que venga una tendencia direccional del lado contrario a esa tendencia correctiva, porque esto no deja de ser un canal chartismo que se cumple a su rotura. Después de esta tendencia correctiva, que es lo que nosotros estudiamos en nuestro método, viene la direccional. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el hombro, cabeza, hombro, que se forma aquí, no ha manipulado en ningún momento el hombro derecho. Se ha ido sin más. Claro, ¿qué pasa? Que el próximo dibujo que tú veas como hombro, cabeza, hombro, vas a volver a entrar agresivo porque vas a decir, es que el último me perdí el trade y fíjate el recorrido que dio. Y lo más normal que te pase es que vuelvas a ver una figura de hombro, cabeza, hombro y te metas a la primera de cambio. Y en time frames inferiores se cumple esto del stop, de venir a cazar stops, mucho más que en time frames superiores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo veo una figura chartista y enseguida que se rompe, quiero entrar porque la última vez vi una y no me dio opción a entrada y fíjate qué cacho movimiento me dio. Ese es tu pensamiento o el pensamiento que tendríamos todos. Por lo tanto, lo que hacemos es entrar de manera apresurada. Fíjate que yo te estoy diciendo que los hombros, cabeza, hombros o figuras chartistas se cumplen muy bien en time frames superiores. Pero fíjate que te voy a enseñar un ejemplo, esta vez en otro gráfico, en otro activo, de un hombro, cabeza, hombro que daba todas las papeletas para que se rompiera al alza porque venía también de una tendencia correctiva. Y después de una tendencia correctiva, ondas que se solapan entre sí, tendría que venir una direccional, ¿verdad? Aparte, es un banderín que se tiene que romper en favor de la tendencia que trae. Con lo cual, se forma el hombrito, cabeza, hombro, que ves aquí, mira, hombro, cabeza, hombro. Fíjate que el primer hombro, todavía, cuando llegamos aquí y no sabemos lo que pasa a partir de aquí en adelante, ya hay gente entrando a su rotura en el neckline, ¿vale? Ahí ya hay gente comprando. Con stops aquí. Volvemos a tener el mismo problema. Que el precio viene, te quita el stop y se va. Pero es que además, fíjate lo que sucede. Quiero que lo veas bien. Después de hacer el movimiento caza stops, efectivamente la figura se cumple. Porque efectivamente ha dado un hombro, cabeza, hombro. Por lo tanto, aquí la gente está volviendo a comprar, porque decía, caray, es que el hombro, cabeza, hombro fue todo esto. Fue todo esto. Claro, a toro pasado. A toro pasado vislumbramos todo esto. Cuando nosotros entramos ahí, volvemos a poner el stop aquí, esperando que el objetivo que se tiene que cumplir sea la rotura de este canal alcista y aparte todo el target de la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Y fíjate lo que nos pasa. Fíjate lo que pasa. Doy para adelante, el precio efectivamente se va, qué alegría, qué bien, se me va a cumplir el target, yo sigo con el stop y además a lo mejor hago incluso trailing stop para, bueno, pues tener menos riesgo, que no está mal pensado, ojo, porque fíjate lo que hace el precio. Catapum.
Adiós a la gente que se ha metido conservadora, la gente que, bueno, pues va por ese 1 a 1, estará con su stop ahí todavía sin reventar. Adiós también a la gente, perdón, a la gente agresiva aquí. Adiós también a la gente conservadora. Y por supuesto el precio se nos para en un bloque de órdenes. Fíjate además, el bloque de órdenes al que te tengo acostumbrado, al que te tengo enseñado. Acuérdate el concepto del bloque de órdenes, que necesito que haga algo, que la vela no sea cualquier vela. Fíjate cómo se para en la misma vela del order block, y esto ya tiene toda la pinta para dar efectivamente el target que tiene que dar, que es toda la distancia del canal roto, que si la proyecto en su rotura, me da todo el movimiento que se espera que este activo dé. Una vez que venga a sacar liquidez, pues efectivamente tendríamos que empezar a pensar en el siguiente bloque de órdenes para entrar en una compra. Porque lo fácil es que este activo llegue a dar este objetivo. Eso si no quiere venir a cazar stops de la gente que lo tenía puestecito en la cabeza del hombro, cabeza a hombro, y en la base de todo este, digamos, banderín o canal bajista que viene de una tendencia alcista previa. Bueno, pues esto es un poco lo que yo te quiero enseñar en esta clase para que tú observes que el operar un solo método no te va a garantizar que se cumpla tu operativa, como tampoco te va a garantizar que si operas soportes y resistencias, por muy bien que las sepas ver, vayas a ser rentable. Porque te vuelvo a repetir que el método que tú estés usando, el método de mezcla de métodos que estamos usando nosotros, no es nada sin gestión monetaria y sin gestión emocional. Por tanto, en este punto, vuélvete a mirar las clases si es necesario, porque operes lo que operes, ya lo has visto, puedes tener stops. Entonces, si vas a tener stops, que es algo que no se puede controlar, gestiona tu dinero y gestiona tus emociones. Y entonces sí podrás empezar a vislumbrar tu camino como trader y podrás alcanzar la meta como tú quieres hacerlo. Sin más, dejo esta clase. En clases presenciales, en clases individuales, veremos más ejemplos de chartismo, de figuras de triángulo, figuras de cualquier otra índole, pues, por ejemplo, de diamantes, que efectivamente también se comportan y dan ese target, pero antes te hacen la maniobra, ¿de acuerdo? Por tanto, chartismo se cumple en un 70%, pero nunca entres en una figura chartista apresuradamente. Y si lo haces, por supuesto, ponte el cinturón de seguridad, que se llama Stop Loss. ¿Vale? Sin más, hasta aquí esta clase. Un saludito y hasta la próxima.